Bien, vamos a ir encamando, que ya haremos unos minutinos de cortesía. Gracias por venir, lo primero. Como siempre decimos al comienzo de estas conferencias, están organizadas por una pequeña asociación que se llama Astura, dedicada a la cultura asturiana, a la lengua y al país, y organizámosles en colaboración con el Ateneo Obrero, que nos cede los espacios y la amabilidad y todo lo que tienen, los terceros martes de cada mes. Yo creo que es la única iniciativa en toda Asturias que hace algo así. Dar conferencias siempre de tema asturiano, siempre trayendo conferenciantes de los que merecen la pena y siempre realmente con éxito, ¿no? Con éxito. Sobre todo pues, se demuestra en el público que venís, hay siempre mucho público fiel, que no se pierde ninguno. Bueno, de esta en particular, yo cuando me dijo Ignacio el título de la conferencia, quedé un poco abulcado, porque el título coincidía exactamente con este libro. Es un libro hecho por un escritor bretón que ya murió en 1970, el libro de 1970, que se llama, como la conferencia, Comment peut être breton? Comment peut-on être breton? ¿Cómo podemos ser bretones? La conferencia ahí, ¿cómo podemos ser asturianos? Efectivamente, dizme que sí, que él también tiene un libro y que el título, que prestaba mucho, inspiró. A mí prestóme mucho eso, porque este es un poco un libro que fue clave en mi vida, clave en mi conciencia de asturianía y en mi toma, no tampoco exactamente así porque ya venía de antes, pero en el afianzamiento de la conciencia asturiana, ¿no? Esta persona, Morvan Levesque, el autor, nantes, nació en Nantes y era, pues, nantes. Él no sabía que pertenecía a Bretaña, no, bueno, sí, estoy en Bretaña y tal, o fue Bretaña, porque Nantes, como sabéis, pertenece a la Loire Atlantique ahora, ¿no? Pero bueno, y es la Bretaña histórica, por lo menos, ¿no? Pero él no tenía un sentimiento de bretón, y falaba bretón, porque en Nantes en general no se fala bretón, y ya está. Y sin embargo, llega un momento que os cuento dentro de un ratín de cómo él, de sópito, toma conciencia de la sobretonidad, de sópito, como pasa a todo el mundo en muchas cosas de la vida, ¿no? Sin esperarlo. Y tiene unas líneas que os quiero leer, son muy pocas, os les traduzco, que son sumamente interesantes, porque fala el tema de la conferencia y un poco qué es el patriota, qué es ser asturiano en realidad, porque alguien que se identifica a sí mismo, que se reconozca como asturiano, y es realmente un patriota, si no, no se le reconocería. Sigue el tema de la conferencia, pero dando vueltas al tema de la conferencia, comprendí que Morvan, que se llama, había escrito ¿qué tenemos antes de ese patriotismo? ¿Cómo llegues a esa toma de conciencia? ¿Qué relevancia tiene todo eso? Y seleccioné unas pocas líneas sobre este tema que os voy a leer porque también son muy, muy esclarecedores. Vais a ver. La mi pertenencia a Bretaña es solo una cualidad opcional que puedo refugar o desdejar perfectamente. Fícelo, por cierto. Nací en Nantes, pero mucho tiempo yo
ignoré que era bretón, teníalo escaecido da fecho. Francés en sin problema, tenía que vivir Bretaña como un añadido, como un amiesto, o pa dicilo mellor, pentemelles dunha toma de conciencia. Si pierdo esta conciencia, Bretaña deixa de estar en mí. Si todos os bretones la pierden, Bretaña deixa dafechamente de existir. Bretaña solo existe na medida na que en cada xeneración homes e mulleres reconócense a si mesmos como bretones. Eso é unha idea guapísima. Neste momento, hai nenos que están naciendo en Bretaña. ¿Serán ellos bretones? Nadie lo sabe. Acaún cuando llegue la edad, el descubrimiento o la ignorancia. Todo eso es una manera bellísima, parecme guapísima, de escribir sobre esa toma de conciencia. Tomé conciencia, y si la pierdo en mi país, deja de existir en mí. Y una idea que me parece espectacular. ¿Y qué es lo que pasó a Morgan Le Fay? Pues siendo estudiante, estaba en el liceo en Nantes y iba a estudiar a los jardines, si conocéis Nantes, conocéis el edificio seguro, a los jardines del Palais d'Aubrey. El Palais d'Aubrey estaba construido por Tomás d'Aubrey, que era un naguero riquísimo, y construyó un palacio de ladrillo rojo, muy guapo, que yo diría allí el Museo d'Aubrey, como es normal, y tiene una torre cuadrada bastante alta, del siglo XVII, creo recordar que es. Y en el frente, eso podéis verlo en Facebook, en Google, porque atopáislo, en el frente de la torre tiene dos líneas en una lengua extraña que él pensaba, como dice en el libro, que era sánscrito o puede que hebreo, o como mucho, una de esas lenguas que Tomás d'Aubrey había traído de las Indias y que no entendía ni él, ¿no? Y había un paisano aliado y comentó, tú viste aquello que está escrito y tal, y el otro, riéndose de él, dice hoy, amigo, eso es bretón. Y aquello fue un flash tan grande para él, que fue cuando él tomó conciencia de lo que era, ¿no? Y esa conciencia duró y para toda la vida, porque fue un militante bretón de afecho para siempre, ¿no? Y él dice, con la toma esa de que lo escribe con mucho detalle, dice, d'Aubrey había grabado la su inscripción para mí y estaba esperándome allí desde siempre para revelarme un formidable secreto. Descubrí que tenía una patria. Eso es lo que escribe él. Pero lo completa, y es fundamental para nuestros intereses de esta conferencia, y completa esa idea de la patria, esto un poquín antes en el libro, con otra idea que me parece muy importante, que es la siguiente. Del lleu francés, y estamos en el año 70, recordáis, en pleno franquismo, del lleu francés non se nos fala máis que de descentralizar Francia. O dicho de outra mente, de tarazar teunocráticamente el territorio y de encomanar de ellos poderes a esos trozos de Francia. Pero nosotros non somos un trozo de Francia, nosotros somos Bretaña, histórica y geográficamente un país, un valor en sí mismo, y nosotros exigimos que se nos considere como tal. Cambiamos Bretaña por Asturias y ahí tenéis la realidad de las cosas, ¿no? A mí parece fundamental, el libro y es fundamental para esa conciencia de lo que hay en un país. Luego entra en un análisis, el subtítulo y ensayo sobre la democracia francesa. Entra en un análisis de toda la historia de Bretaña, tremenda, con el engaño que supuso formar parte de Francia cuando la duquesa Ana tuvo obligada a casarse con el rey, pero bajo el juramento real del respeto de la independencia bretona, que era un ducado, y ese compromiso no se respetó, ¿no?
y ahí es donde Bretaña entra a formar parte de Francia contra el sentimiento de todos los bretones. Yo creo que incluso hoy, ¿no? El movimiento bretón y es tremendo. Y luego entra también en toda la historia de los movimientos bretones que no tienen nada que ver con el asturianismo, que vamos, parece que estamos en una etapa infantil del sentimiento asturiano comparado con el sentimiento bretón, que es tremendamente compleja, ¿no? Y es revesosísima además, ¿no? Bueno, a lo que vamos. En aquella torre, aquel lema, lo que significaba, tengo texto en bretón y lo sé de memoria, pero como no sé pronunciar el bretón, prefiero no decirlo, pero en francés sí. La frase decía: l'inconnu me devora, lo desconocido me devora. Y él fue realmente devorado por aquello para toda su vida. Como Juan Levesque tenemos el ejemplo de la conciencia de una patria y del hecho de convertirse en un patriota que duró toda la vida. Él fue profesionalmente el cronista político de Le Canard Enchaîné, el periódico más crítico, el semanario más crítico de Francia que sigue existiendo, durante muchos años. Escribió obras de teatro, escribió alguna novela, fue sobre todo también, aparte de cronista político, fue un crítico de cine y de teatro y tal, y murió en un viaje de trabajo a Brasil en el año 70, murió allí, ¿no? Muy pronto. Bueno, una patria y un patriota. Aquí tenemos otro. Como él dice, él define a sí mismo como un demócrata. Ignacio Iglesias, bueno, lo conoceréis mucho, porque es un personaje tremendamente conocido, que solo sea por su presencia en los medios. Él define a sí mismo como demócrata, como liberal, y yo diría también, bueno, y como paisano, yo diría como asturiano, con lo que nos basta, porque lleva muchos años interrogándose sobre ser asturianista, ser regionalista, ser nacionalista, ser qué. No, resuélvese de una manera, asturiano. Como dice Moncho el cura, un amigo común, asturianista y el que estudia Asturias desde fuera, igual que un hispanista y el que estudia España desde fuera, como los Jan Gibson y en fin, todos los demás, ¿no? No, nosotros somos asturianos y asturianas, y con eso basta para darlo todo por la patria, ¿no? Porque patriota quiere decir, como bien dice el diccionario de la RAE, la palabra y común, con el castellano, y el que ama a su patria, a su país, y lo defiende en todas las circunstancias. Y eso es lo que hacemos todos todo el tiempo. Paréceme. Bueno, entonces, pero tiene un rasgo Ignacio que él no se olvide de sí mismo, y quiero decirlo yo. Ignacio es un pensador, es un humanista, un pensador. Y un pensador, porque estamos en tiempos en lo que toca la política realmente de excesos y de mediocridad. Cualquier asturiano un poco sensato parece alucinante, ¿no? Porque yo creo que no va con la nuestra manera de ser, de lo que estoy hablando, que todos me entendéis. Excesos y mediocridad frente a lo que amuesa Ignacio cada vez que coge la pluma, y la esencia y el xacío, la templanza, ¿no? El sentido común. Eso es lo que nos identifica un poco a los asturianos y a él en particular. Y es patriota también por otro rasgo que él destaca y destacará, que es creer en las posibilidades de Asturias, creer en esas posibilidades. Ignacio es empresario, no es un jubilado como soy ahora, que era autónomo. Dale tiempo. Sí, llegarate. Y darásnos más conferencias, ¿no? No tiene una profesión liberal, es un empresario, y un empresario emprendedor. De mano, él es consejero delegado de la empresa en la que trabajó 27 años, que es una empresa familiar muy conocida en Asturias, que es Cartonajes Vir. Él es ahora consejero delegado de la firma, y trabaja por ella, por la familia, por los trabajadores y tal, sin perder de vista nunca los objetivos de país. Por eso un patriota nunca lo pierde.
pero además cree nos beneficios del riesgo e de la responsabilidad, ¿no? E entón, el non parou en traballar na empresa familiar, creou a súa propia empresa, Publicaciones Ámbito, que conoceréis, porque publicó, aparte de muchos libros, discos y programas de televisión, el famoso semanario Les Noticias. En 1001 publicó, no digo el primer semanario porque hubo otro, en 1001 publicó en Xixón el famoso Ixuxú, que era un semanario que era entero un asturiano, 1901, que duró un año, y era ultra conservador y ultra católico, no pudo durar más, duró mucho, pero sí tenía una cosa positiva, y era en asturiano, entero. Pasaron 95 años, y en el 96 Ignacio fundó, creó y expulsó Les Noticias, semanario que todos leíamos con gusto, y lo criticábamos con gusto también, ¿no? Y con respeto, eso siempre, durante 16 años. Pues yo inauguróse, me parece, el primer número fue en septiembre del 96 y perdióse en diciembre de 2012, fue el último número, ¿no? 16 añinos. Non tan mal para unha iniciativa emprendedora tan radical, porque es publicar unha cosa completamente en asturiano durante 16 años, non se atreve casi nadie. Bueno, eso tiene tan más riesgos y en tan más responsabilidades, porque también tenía trabajadores y tenía objetivos que cumplir y plazos de entrega y todo lo que supone editar un semanario en la rotativa del comercio y, bueno, y les prisa, todo, ya sabéis lo que ya publica un periódico, ¿no? No solo eso, no solo fundó empresas, compró otras, porque fízose, en el buen sentido, fízose con Ediciones Trave, también que todos conoceréis, y caltúvola durante 5 años. A los 5 años pasó a manos de dos de los trabajadores, personas muy conocidas también. Eso fue entre 2007 y 2012. Esto ya, no solo trabaja en la empresa familiar, creó otra, compró otra, y no dejó de trabajar en el mundo de la empresa, y no dejó tampoco de presidir asociaciones de todo tipo, presidir pues, la asociación asturiana de la empresa familiar, como la de cartonajes. No he encontrado citas sobre asociación asturiana para la empresa familiar. Tiene el volumen quitado, es terrible. Voy a matarte. Voy a ponerlo así. Tiene el volumen quitado y mira lo que me fae. Bueno. Presidió, digo, la Asociación de Empresa Familiar, presidió el Club Asturiano de Calidad, presidió la Fundación Cabedainaba, presidió también la Comisión de Economía de Foro Asturias. Y fuiste también concejal 4 años en Noreña. 6 años en Noreña. 6 largos años. Y si todo eso no bastara, como sabéis, porque yo muy conocido por esa actividad también, tenéislo casi a diario, o en el diario El Comercio, o en la cadena SER, o en una tertulia en Canal 10, o en los medios, ¿no? Está muy presente en los medios y da realmente muchas conferencias. Está muy a la vista del público, ¿no? Y además tienen publicados 10 libros, 2 tenemos los ahí. Llevo los títulos, porque 10 libros no los publicamos todos los días. La identidad, bueno, los llevo 6. La identidad asturiana, independencia, fuimos quién, soy empresario, confiésolo, salir a flote, el país que queremos, que es el último, que salió con una presentación maravillosa en Ubió, que celebró la presentación del libro en el espacio Circus de Ubió, no sé si lo conocéis, un espacio singular, realmente fantástico, y estuve Ignacio Iglesias, un patriota. Muchas gracias y aprecio
presentación, pero yo totalmente exagero. Pero bueno, digamos que ya la confianza y la amistad que tenemos. Conté con ello, el agradecimiento ya es extensivo a todos los presentes, que, bueno, a los que me presta también tener aquí y poder dirigirvos la palabra, etcétera, etcétera. Siempre hay una responsabilidad dar una conferencia o falar con xente en público y ponse uno un poco nervioso, y eso está bien. Pero nada comparado con uno de los momentos que yo creo que tuve más nervioso en mi vida, que tenía yo de aquella 18, 19 años, estaba estudiando Derecho en la Universidad de Nubieu, y había una conferencia, venía un conferenciante que ya era un representante del gobierno asturiano de aquella, y yo tomé la decisión de hacer una pregunta o un par de ellas en asturiano. Sabía lo que me enfrentaba, falélo con mis compañeros, y claro, lo que querían era quitármelo de la cabeza, porque ¿dónde vas? Tú sabes dónde te metes, y la verdad es que yo sabíalo. Estamos hablando de los años 80, mediados de los 80. Y si ahora la cosa, bueno, yo no sé si é igual, asemellada, pero de aquella puedo aseguraros que falar públicamente en asturiano como alumno de una facultad ya era marcase. Y ya era, no era más que te llamaren aldeano, que también, que te llamaren activista, revoltoso, y era complicarse la vida. Y yo lo hice, y lo hice consciente, queriendo hacerlo, que yo lo peor. Porque la cosa no es que yo no supiera hacer una pregunta en público en castellano, como no iba a saber, todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabe en Asturias falar castellano. Pero yo quería hacerlo en asturiano, y lo hice. Y efectivamente, llamaronme aldeano. Tuve que, ya era una clase grande, y éramos igual 200 o 300 alumnos. Y de la que empecé diciendo, quería hacer dos preguntas. Quería hacer dos preguntas. La gente empezó a murmurar, hubo los que protestaron y hubo... Entonces, uno de los momentos de la verdad. No sé si llegué como la torre esta de Bretaña, pero entonces tuve que ponerme de pie, sacando una seguridad que no tenía de dentro, mirando a la gente a los huellos y con serenidad callalos. Tampoco era cuestión de montar allí un espolín, porque no era el caso, porque precisamente el que más espolín monta y el que más inseguridad tiene. Y fíjelo. Y seguí haciéndolo. Y seguí haciéndolo. Y sufrí las consecuencias, pero también las buenas. Y entonces, cosas, la pregunta ya era, no esta, porque esta ya era, acuérdome, al consejero de Hacienda. Pero después tuve la oportunidad de hacer más o menos la misma al propio presidente del gobierno de aquella, que ya era Pedro Silva, que vino a dar una conferencia a la Facultad de Derecho también aquel año. Entonces volví a hacer la pregunta, y la pregunta ya era, ya que ya era tan interesante la nueva administración asturiana que nos venía a enseñar, tan moderno, tan dinámica y tan abierta y tantas posibilidades, ¿por qué no se hacía cargo esa administración de parte de la su responsabilidad, entrando a gestionar mejor las grandes empresas públicas que hieren, como su propio nombre indica, de titularidad público? ¿Por qué no entraba esa nueva administración tan preparada y demás a gestionar y a mejorar la gestión de UNOSA o de Ensidesa, etcétera? ¿Y sabéis lo que respondió? Que no nos interesaba, porque eran empresas que perdían perres, y como perdían perres sistemáticamente, ahora diríamos sistémicamente, no interesaba a la nuestra administración hacerse cargo de ese pufo, de ese déficit. Conté con ello, yo no lo entendía, o no estaba de acuerdo, y retruqué. Dice, bueno, pero dos cosas, ese déficit o esa pérdida no es cosustancial a la empresa. O sea, puede gestionarse mejor y puede hacerse que pierda menos. Y además, en cualquier caso, si son perres públicas y Asturias tiene esa pérdida, eso después van quitándoslo de inversiones en carreteras, hospitales o lo que sea que recibamos también del Estado. O sea que esa cuenta no podemos hacer trampa. Respondió entonces que no, que realmente son cosas disparadas, son partidas distintas, que no se pueden tocar y que no tenía nada que ver lo uno con lo otro. Entre la mi juventud como rapaz y la su
responsabilidad como presidente del gobierno, ahí acabó la cosa. Pero ¿sabéis qué? Que tenía razón yo. Que la irresponsabilidad que se desprendía de esa manera de entender la gestión pública de la administración asturiana, seguimos arrecostinándola anguaño. Y ser asturiano, aparte de otras cosas tan guapes y tan poéticas que dice este autor bretón, lle más que nada a recostinar, cargar con las propias responsabilidades y tomar las decisiones y entender las consecuencias. Y eso es lo que llevamos 30 años haciendo poco o mal, porque contamos que son los demás los que tienen que recostinar con ello. Y eso sí, después podemos protestar, y protestamos porque estamos aislados, porque no tenemos carreteras, no tenemos hospitales, no tenemos barcos, no tenemos autopista ni per tierra ni la del mar, no tenemos nada, no nos dan. Pero cuando tenemos la responsabilidad de cargar nosotros con ellos y gestionarlo, refugámoslo. Y madurar, y eso, falabais antes de la infantilidad del pueblo asturiano. Pues si queremos ser patriotes, paisanos, lo primero es ser paisanos. ¿Qué es un paisano? ¿Qué diferencia a un niño de un paisano? Esa madurez. Eso es lo que no tenemos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo cuando yo era neno, vivía en un mundo también, como todos los guajes, en un paraíso de la infancia, que en el caso mío y en el de seguro de muchos de vosotros, tiene mucho que ver con la aldea o con... Bueno, en el caso mío sí lo era. Entonces yo pasaba temporadas en casa de mi abuela, que era de pueblo, y tenía esa doble visión de la ciudad y lo moderno y lo normal y el futuro, y un poco, bueno, el pasado, la aldea, lo de atrás, con 5 o 6 años, conciencia ninguna, etcétera, etcétera. Y ahora cuando hablamos de estas cosas y de la conciencia, no hay tanto. Una pariente, una mujer, me dice, yo ya sé que tú ya apuntabas maneras de crío, porque estábamos un día con Tome en la cocina casa, yo llevaba 15 días allí en el pueblo y vinieron mis padres a buscarme para llevarme para Oviedo, para la ciudad, porque ya estaba yo allí apalentando demasiado, andando por las escaleras como una cabritina, y la discusión ya era esa. Porque había los que decían, no, que quede, ya era verano, que quede otras 2 semanas más, porque el rapaz pasaron muy bien aquí, quiere quedar, yo quería quedar. Y otros decían, no, porque después eso, va a volverse un aldeano sin remedio, etcétera, etcétera. Y estando en esa discusión con Tome esta mujer, en la cocina casa, cocina carbón, etcétera, etcétera, asomé yo la cabecita por la puerta, 5 añinos, y literalmente dije, asomé, digo, abuelita, quiero mesear, pa' casa. Entonces, esa es la mi primera experiencia represora o reprimida. Ya sentí lo que es ser reprimido por el uso del asturiano desde bien neno. Y en esas experiencias de doble versión, yo contaba como la mayoría que, bueno, falar asturiano, y era directamente falar mal. Que lo correcto y era decir, qué sé yo, perro, y lo aldeano y era perro, o lo correcto era decir mear, y lo aldeano y era decir mesear. Y creía que simplemente ya era eso. Pero también dábame cuenta, paso a paso, a dulces, que la cosa no era tan fácil. Que cuando mi abuela me mandaba a comprar casera al Chile y volvía, y me decía, ules perres, aquello no era exactamente castellano mal falado, porque no era una traducción como que les perres. Yo entendíalo perfectamente, aunque nada más sea por contexto, que te van a pedir cuando... Pero aquello no era exactamente lo que me decían. Bueno, los años van pasando, la gente dice que el patriotismo, el nacionalismo, cúrase viaxando. La cita original que dice que se cura viaxando y el provincianismo. Y en eso estoy de acuerdo. Porque cuando tenía 13 años hice mi primer viaje así solo al extranjero, fue a Inglaterra. Y lo que descubrí allí con 13 añinos, y que aquello era muy guapo. Y era muy guapo porque tenía personalidad. Estaba en Bedford, una ciudad pequeñina de Inglaterra. Autocares encarnados de 2 pisos, buzones de correos encarnados, las cabines de teléfonos, los policías. Y era muy guapo. Entonces la identidad no era contradictoria con
lo guapo no era nada más el futuro, también se podía ser moderno, rico, europeo. Y, como diría yo, guay, siendo fiel a los tus raigaños. Esas experiencias. Y allí conocí también a unos catalanes, que algunos falaban catalán entre ellos y tal, lo cual también es un poco sorprendente, porque, bueno, como es esto, ¿qué hacéis? Y uno pronunció una frase que también, que a otro, uno falaba catalán, el otro no tanto, sí, pero no, y en casa fal sí, en casa no, y entonces dice un catalán a otro, ¿no? Pero, que los tus padres no te hablen en catalán. Y yo caí en la cuenta que en mi casa sí que usábamos el asturiano, sobremanera mi abuela, ya digo, mis padres también, más entre ellos, pero también conmigo, pero no lo hacía el adrede. Y descubrí que eso se podía hacer adrede. O sea, como, ya, claro, nosotros hacémoslo, pero no adrede, porque nos sale. Incluso el expresarse en asturiano de una manera espontánea está bien visto, y sigue un año bien visto, porque están los que inventen una lengua, que el término es muy interesante, y los que hablen asturiano de verdad, que porque ellos salen. Entonces, ¿cómo es eso? Que si tú es un ignorante, y mejor, si no sabes decirlo de otra manera, o no se te ocurre, y mejor, pero si sabes decirlo de otra manera, pero quieres decirlo de esta, ¿cómo es esto? ¿A qué estamos jugando? Y pasóme otra cosa ya que el viaje a Inglaterra, que yo no dominaba mucho el inglés, 13 años, bueno, un inglés muy básico, how do you do y esas cosas, pero bueno, iba arreglándome, y los dos primeros semanas paséles en una familia, como ya era normal, de acogida normal, bueno, pero el domingo, yo creo, el sábado, vino la abuela de la casa, va a venir la abuela este sábado, y según apareció aquella mujer, yo tenía muy claro que no iba a entenderla, porque les abueles falaban otra cosa, porque yo mi abuela falaba otra cosa. Entonces yo creí que aquella paisana iba a falar, no sé cómo decirlo, inglés-turiano, o sea, una cosa distinto. Y dime cuenta que no, que falaba el mismo inglés que de la gente de 40, 30, 20 o 10 años. Bueno, estas experiencias son más bien sentimentales que formales, o que de un proceso de aprendizaje real. Pero sí descubres que hay otra manera de ver el mundo, otra manera de funcionar. Y con pocos años, ya de vuelta, y entrando en esa pequeña conciencia de ser asturiano, de expresarse en asturiano, de además, yo por qué tengo que aparecer de fino, y por qué está mal dicho decir ules perres y está bien dicho decir dónde está el dinero. O sea, en un grupo de scouts al que yo pertenecía, y que había un ambiente, vamos a decir, asturianista, no sé si porque ya éramos estudiosos del tema, pero entendémonos. Pues sacaron de aquello una revista, yo tenía 14 años, 15, todo más. Una revista típico, como de la parroquia, ¿entendéis? Y a los de la nuestra edad, bueno, teníamos que escribir un artículo. Y allí un poco vinimos arriba, y sí, tal. Venga, pues en asturiano, venga, pues sí, en asturiano, pues bueno, lo usábamos y nos prestaba y en fin, teníamos conciencia de ello. Y quién lo fae, no sé qué, bueno, encargármelo a mí. Qué raro. Y nunca lo pasé peor en mi vida, porque los que escribís o tal, sabéis lo que lle eso, pues púseme a tal, no sabía, sentíme analfabeto, un chaval como yo, de Oviedo de toda la vida, a colegio de pago, analfabeto, no saber escribir, faltes de ortografía, pero no por despiste, que es lo que nos puede pasar, hay palabras que, ¿cómo se dice? No sabía escribir lo que yo mismo decía. Y una sensación, entra un vértigo, es muy tremendo. Y ahí sí que es verdad que ya es el momento de tomar un paso, porque puedes hacer dos cosas. Una, la que fae mucha gente, que ya echado por un lado. ¿Cuánta gente va, qué sé yo, del pueblo o de la villa y va a estudiar a la ciudad y con 15 o con 20 años va al instituto o va al seminario o va a no sé dónde, y cuando lo empiezan a llamar aldeano o cuando va a estudiar a Madrid y dice Garcilla y se ríen de él, ¿qué dices? Dice cucharón, o no me chisques, ¿qué dices? O prestoso, o manquéme, o me manqué, o
hoy conocí a fulano, y dices, no, hoy he conocido, y entonces tú eres un aldeano y ese acento y tal y cual, al final acaba echándolo fuera y renunciando y refugando la su identidad para pasar a otra, o escogiendo una identidad, porque tampoco somos obligatoriamente asturianos, y un ejercicio voluntario. Y yo en aquel ejercicio de vergüenza, decidí que no me iba a volver a pasar, y puseme a estudiar. Tampoco llegué que hiciera un curso, pero bueno, empecé a mirar y, coño, es verdad, y cómo es, claro, quita y oslo, eso sabemos cómo se dice, pero ¿y cómo se escribe? Si eso no lo aprendes, con Y, con I, con un guión, sin guión, una palabra, son 2, 3 palabras, todo junto, ¿cómo es eso? Ese proceso llevóme a tomar conciencia, a conocer más el país, la lengua y la cultura. Decía que era de los scouts, yo creo que ese conocimiento de la naturaleza también me llevó a apreciar el paisaje, el país y los paisanos, a poder expresarte con ellos y hablar con ellos en asturiano, seguramente muy mal, de aquella, bueno, ahora también, pero entender cómo eso te acerca a la gente, y la gente que aprecia en ti una complicidad que no espera de un señorito de ciudad, por muy 20 años que tuviera aquella, o 15 o 18. Cómo realmente conoces una cultura que tiene necesidad de aportación, que si tú haces una traducción de un texto cualquiera al asturiano, estás haciendo algo, y en cambio en la inmensidad de la identidad española o castellana, pues ¿para qué voy a aportar yo si ya está todo fecho? Con lo cual, el trabajar esa doble dimensión y esa identidad pequeñina y nuestra, a mí no me cerró fronteras, a mí abriómeles, y mucho, pero no por trabajar en un entorno, como se dice ahora, la zona de confort, todo lo contrario, y era incómodo, pero yo lo hice, tomé esa decisión. Y de ahí también descubrí que tú no podías tener un compromiso con el país sin tenerlo con los paisanos, que es lo más importante, y que de poco vale, qué sé yo, defender a los ballenes de la Antártida y no defender a lo que tienes al par de casa, o avergonzarte de lo tuyo, y que el compromiso tienes que llevarlo cada día. Eso llevóme a hacer aquella pregunta en la Facultad de Derecho con 18 años, y a que no me importara que me llamaran aldeano, o como realmente, ¿sabéis cómo me llamaron a partir de aquella? Empezando por los profesores. Que los profesores te pongan un omato y es un problema, porque Concello. A ver, Concello, paso. Ahora que estamos en familia o en grupo y tal, a mí suspendieron exámenes por ser asturiano. Si lo digo de aquella, a mis padres o a cualquiera dice, sí, hombre, sí, y mañana más, ponte a estudiar y calla. Pero ahora ya no tengo por qué andar con tonterías. A mí suspendieronme exámenes por ser asturiano, no por hacer nada. No por hacer el examen en asturiano, ni por empeñarme, no sé qué, por ser quien ya. Bueno, no, el profesor me tiene manía que ya la excusa para tal. Tal cual. Así no. Porque entre otras cosas yo no me escondía. Y no llegué que fuera un peleón, que igual un poco sí, pero no. Revolvín, tampoco. Pero entonces cosas yo dije, si yo soy asina y yo me llamo Ignacio, en el carnet pone Ignacio, y no me llama Ignacio más que, bueno, la gente que no me conoce. Y como estudiaba Derecho, pues lo que tengo que hacer es cambiarme el carnet, porque de aquella, cuando yo nací, vivía Franco, claro, y no se podía. Y mis padres ni se les ocurría esa posibilidad. O sea, ellos llamábanme Ignacio, pero el del carnet se pone Ignacio en castellano, como tiene que ser, ¿no? ¿Cómo va a ser de otra manera? Pero claro, con la mi propia mayoría de edad, digo, esto puedo hacerlo. Pero hacer eso ya es importante, porque eso ya no tiene marcha atrás. Para cualquier cosa ya vas con la cosa por delante. Y durante muchos años, esta conversación diose muchas veces. Buenos días o buenas tardes o lo que sea, tenga documentación, el carnet, tal, tenga. ¿Está mal? No, Ignacio. En Asturias. En Bable. Nunca lo vi. Bueno, ya. Bueno, no. O sea, no, sí, está bien. Bueno, esto de... Pero bueno, esto de...
Si cada uno empieza con lo suyo, esto de los nacionalismos ya es tremendo, ¿eh? Pero, y aparte, yo no digo nada, ¿eh? Cada uno defiende lo suyo y tal y cual, pero claro, luego está esto de ETA y el terrorismo, se empieza con no sé qué, me da la entrada y calla usted la boca, por favor. Pasóme muchas veces que por llevar el nome acabaron falándome de terrorismo. Agora non se fala de ETA, agora falase de Cataluña, ¿eh? Y non quero facer chistes de humor negro e tal, pero igual pasamos a mellor en ese sentido. Pero quiere usted decirme en qué momento en la su cabeza pasamos de que ser asturiano traca, 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 metralletes. O sea, yo una cosa tremenda. La primera vez que fui a la televisión, que era por un día de les lletres, y yo formaba parte de una asociación que se llamaba el Concello, estaba yo predestinado, de estudiantes nacionalistas. Que esa ya era otra. ¿Qué yeremos? Asturianos yeremos todos, patriotes, regionalistas, asturianistas. Bueno, con la radicalidad propia de la juventud, lo que nosotros decimos es que nuestro compromiso con Asturias no era a medias, no formamos parte de, no éramos asturianos a medias. Entonces para nosotros era y sigue siendo el término nacionalista un concepto más global, vamos a dejarlo así. El caso es que mi primera pregunta es, bueno, aquí tenemos a Ignacio Iglesias, del Concello de Estudiantes Nacionalistas. Luego vamos a seguir hablando de nacionalismo y violencia. Siguiente. Nacionalismo y violencia. O sea, ¿qué me estás contando? Con lo pacifista que soy yo. Que por cierto lo soy. Que por cierto fui opositor de conciencia. Y de aquella, y no pierdo el filo, tenía varias cosas en la cabeza, como yo normal, y descubrí, bueno, que tenía un compromiso, pues eso, con la objeción de conciencia, porque teníamos que hacer la mili obligatoria, y eran los años últimos de los 80 y demás, y la cosa empezaba a ser discutida, y yo, por una cuestión de compromiso, entendí que no podía buscar el camino fácil de, bueno, buscar una salida personal, o prórrogas de estudios, o lo que fuera, sino que yo quería ser objetor. La ley estaba por aprobarse, el reglamento no quiero enrollarme con esto, pero por el tema del compromiso. La mili duraba 12 meses, la objeción duraba 18, y no estaba nada claro cómo iba a ser. Conté con ello, estudiante yo ya de tercero de Derecho, si no me equivoco, me hice objetor. Porque sabía que además quería hacerlo y quería ser consciente. Y así lo hice. La mayoría de mis compañeros lo que hacían ya pedir prórrogas. Ahora, yo no me lío ahora porque ¿para qué me voy a comprometer si después sabe Dios y no sé qué? Digo, bueno, pero yo a mí pase lo que pase, yo voy a hacerlo, y un compromiso que también yo soy de principios fondos. No, decía. ¿Sabéis lo que pasó? Que cuando al final aprobaron el reglamento, unos años después, 2, 3, 4 años, no me acuerdo, 2 años después, todos los que nos teníamos, los pocos que nos teníamos declarado opositores primero, pasáronos a la reserva. O sea que yo no hice ni mili ni servicio social. Salióme muy bien la xugada, porque me comprometí. Y los que fueron escaqueándose y tal, tuvieron que cumplir los 12 meses de servicio social, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, el apoyar nuestros principios, el ser coherente, el poner en el carnet lo que tú quieres que tal, y no andar con doble cara, etcétera, etcétera, hay veces que furula y a veces sale bien. Y entonces no podemos ser asturianos en Asturias, pero no fuera, y andar con ese juego, porque el compromiso tenemos más que nada con nosotros mismos, con la nuestra identidad, con esa lengua, con esa cultura, con ese país que ya es nuestro, y no tenemos que avergoñarnos de ello. Y eso no nos convierte en antisistema, todo lo contrario. Porque si miramos para atrás estas últimas décadas, ¿cuáles son las señas de identidad del movimiento asturianista para entendernos? Autogobierno y oficialidad. Y eso, ¿no? Y si lo analizamos bien, lleva una apuesta muy clara por las instituciones, por el sistema. Porque lo que queremos son instituciones de gobierno, y que el asturiano pueda usarse en las instituciones oficiales. Para usarlo en la cocina a casa, no necesitamos oficialidad. Lo que queremos es poder usar el asturiano en instituciones públicas. Quiero decir que somos, el movimiento asturianista, aunque la apariencia pueda ser otra, lleva un movimiento muy
prosistema. No somos antisistema, somos prosistema. Otra cosa es que no seamos mayoritarios o simplemente que nos dejemos llevar. Pero quiero que me entendáis esa diferencia porque es importante. De ahí que cuando yo, como estudiante de Derecho, descubrí o entendí, afondando en esto, el artículo 3.2 de la Constitución que dice: les demás lingües serán oficiales de acuerdo con los estatutos de autonomía. Aparte de descubrir dos cosas, que el idioma nos puede traicionar, porque en asturiano serán, remítenos a un futuro, ¿no? Vendrán unos amigos, dice, ¿vendrán o van a venir? Bueno, no, van a venir. Compraré un abrigo o vas a comprarlo. No, voy a comprarlo. Entonces eso, pero en castellano eso no funciona. El futuro y la velocidad en la autopista será de 120 km por hora. No será o no. Obligación. Y si uno mira, que yo miré, y aparte un profesor me aprendió, pero vamos, a hacerlo de esta manera, quiero decir. Y el debate que hubo de aquella en el Senado, cuando se redactó la Constitución, lo que decían ya era exactamente eso. Porque había gente que quería, no me acuerdo qué partido, UCD a lo mejor, o Alianza Popular de aquella, da igual. No tiene mayor importancia, que propuso una moción en el Senado diciendo que había que decir las demás lenguas podrán ser oficiales en sus comunidades de acuerdo con sus respectivos estatutos, no sé qué. Y no prosperó, precisamente dice, no podrán ser, no, serán oficiales. No vale que el valenciano sea o no sea oficial, y sin embargo el asturiano no es oficial. Con lo cual, nuestros padres de la patria, los redactores del estatuto y los que lo aprobaron en las Cortes Generales, hicieronlo en contra de la Constitución. Tampoco pasa nada, porque también la Constitución garantiza el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, a una pensión digna, y esas cosas también se incumplen. Entonces no vamos a pensar que somos una excepción. Pero en este caso, defender, por decir, el estatus de oficialidad del asturiano y es ser constitucionalista plus. Entonces, este tipo de toma de conciencia, ya estoy hablando de ahí muchos años, ya lo que me llevó a poner en práctica esto. Y también otra cosa, porque como decía mi padre, que lo decía el suyo y tal, que haga más un buey que 100 golondrines, que ya sé que lleva una metáfora un poco tal, pero que lo importante es hacer cosas grandes. Y hablando de esto de, ¿qué prefieres? ¿Aprobar un examen o demostrarle tu asturianismo? No, lo que hay que hacer son las dos cosas. Y yo lo que quiero es acabar los estudios, entrar en el sistema y cambiarlo. No sé si me entendéis. Nunca fui un hippie, pero siempre fui un rebelde, en ese sentido. Y esa es la diferencia. Y eso seguramente es lo que primero que yo hizo mucha gente, y aprendí de ellos. Y entre ellos, hablando del idioma, porque mucho de esto de la identidad gira alrededor del idioma, ¿cómo no lo va a hacer? Cuando los predecesores de Concello Bable, en pleno franquismo, o en acabando el franquismo, pero en esos años, mediados de los 70, Concello Bable es del 76, si no me equivoco, y entre esos fundadores, lo que hicieron entendemos que en asturiano se puede hablar de cualquier cosa, se puede decir cualquier cosa. No llena más para hablar de la alborada de los Malvises y la vida en la Quintana regalada y la aldea y no sé qué, no sé cuánto, y pues para las cosas serias ya tenemos el castellano o lo que sea. Podemos hablar de cualquier cosa. Bueno, no llegan los primeros que lo hicieron, pero ellos llevaron a la práctica. Hicieronlo. Mal. A trompicones, da igual. Esa valentía de facelo y esa valentía de entender que en Asturias podemos falar del mundo, de lo que queramos, también hay una forma muy distinta de ver las cosas, y también hay un respeto a los nuestros antepasados, porque si mi abuela, que falaba asturiano básicamente, me decía, Ignacio, decía un día en la cocina a casa también, y que las conversaciones importantes siempre son en la cocina a casa. En este caso yo era no vivo, vino ella y me dijo, tú muy mal hables.
ya sabía yo por dónde venía, porque no era por decir tacos, o no, y digo, no, ¿verdad? Yo falo igual que tú, en asturiano. Bueno, sí, pero tú tienes estudios. Tú puedes hacer otra cosa. Digo, a ti parece mal, y dice, no, a mí préstame por la vida, pero yo no tengo más remedio, decía ella. Y tampoco era verdad, porque yo es verdad que con mi abuela siempre falé en asturiano, nunca falé en otra cosa, y siempre la sentí tal, pero también la sentí ya muy mayor, falando en castellano, y sobremanera imitando, y cuando se ponía a imitar a una vecina que era castellana, no sé qué, falaba un castellano muy bueno, o sea que no es verdad que lo supiera, no es verdad, pero bueno, no tenía igual esa facilidad. Esa sensación vivíla mucho, y esa sensación prestóme mucho. La sensación de siente de decir, claro, tú hables como nosotros, no teniendo por qué, no siendo como nosotros. Y yo lo que nunca quise y siempre refugué mucho, ye el síndrome, ¿cómo decimos? Lo del señorito, del que va a la aldea y juega a ser aldeano, porque yo no soy aldeano en ese sentido. No, mi vida no yo no me gano la vida en el campo, ni en la mar, ni con la fesoria, ni con la rede, ni con los aparellos, ni los guadañes. Pero cuando llegues a expresarte como ellos y a entenderlos, ves, y esa experiencia es única, ves cómo la gente se abre, la gente, los asturianos falantes, evidentemente, pero ves cómo se abre. Y hay poco, el mes pasado, no mucho, llamó un paisano precisamente del pueblo y tal, que me conocía, bueno, para un asunto, y bueno, localizóme para una historia. Y a ver, tal, a ver si me conoces, soy el de no sé quién, el de, bueno, ya sabéis, ¿no? El de Celso, siempre sí, pero Celso el carpintero, no, el de Olga, bueno, claro, yo a él no lo conocía, pero por referencias, y yo empecé a hablar en asturiano, como no podía ser de otra manera, y vilo, mentira, porque ya era por teléfono, o sea que lo sentí, cómo sabría, y cómo falaba, y cómo se soltaba. Y no era un paisano tan mayor, porque igual tenía 60 años o tal, no estoy diciendo del siglo XIX y tal. Y quedó encantado. Y decía, madre vaya majo que es. No sabía expresarlo bien, pero decía, yo como llamaba a un señor de la localizóme a través de la empresa, y entonces, bueno, para ver, no sé qué, pues pensé que iba a encontrarme con un señorito. Y dice, al final yo soy un paisano. ¿Entendéisme la idea? Esa conexión no tiene precio. Y aunque no me hayan por esos 5 minutos como digo, de conexión, doy por bien empleado toda la vergüenza que pasé y todos los nervios que pasé cuando tenía 18 años y me levanté allí y pregunté y no callé y apreté los dientes y miré a todos esos señoritos de derecho como yo y voy a hacerles preguntas porque me da por la gana. Esa es la diferencia. Y de aquella, la cuestión y esa, que también mucha gente me decía, pero habla en castellano. No me da por la gana. No es que tenga nada contra el castellano, pero no tengo por qué renunciar a esto. Y este proceso, con muchas diferencias, vilo en mucha gente. La mayoría, no sabría decir porcentajes, pero muchos, cuando se enfrentan a una experiencia de este tipo, cuando la primera vez que van a la escuela y el maestro y os pega porque no sé qué, la primera vez que van a no sé qué, un médico que me dice, madre, yo cuando vine aquí a estudiar tuve que esconder y se reían y entonces tal, y ahora ya no quiero saber nada de eso. Esta gente, como algunos próceres de esta patria, que hay poco, el presidente de la Junta General del Parlamento dice que no quiere que el castellano sea, que no quiere que el castellano deje de ser la única lengua oficial que se pueda usar en el Parlamento, con todo y admitir, esto ya de esta semana atrás, que él con sus hermanos no fala en castellano. En este caso yo creo que fala en fala, en gallego asturiano. Pero él, con los hermanos, no fala en castellano, pero en el Parlamento sí, y nada más que en castellano. Bueno, de una manera de verlo que yo respeto, y respeto a todo el mundo, pero y esa. No es lo que yo pienso, y yo pienso que en la manera en que nosotros seamos conscientes y podamos salir de ese arcón sagrado de la patria donde nos quieren meter, no y eso. Mira, el asturiano me dicen, está muy bien para esas cosas, para tal y cual, pero si no estoy un caos, si cada uno se pone a falar de una manera, los valencianos de una manera, vosotros de otra, no sé qué, no sé cuánto. Esto decíamelo el otro día un rapaz de 15 años, no era asturiano, simpatizante de Vox,
Y yo preguntaba, intentando aprender, intentando entender, ¿pero qué te preocupa? Y en el fondo, y eso, la unidad de la patria, de la subpatria, digamos, o del concepto de la patria, el concepto de patria que tiene esta persona, de ese partido que usted me habla, José Antonio, que no podemos nomar, pero acaba saliendo en las conversaciones, él entendía que estaba en riesgo, que esto se rompe. Y claro, si yo mándome del asturiano para hablar con mis amigos o con este y con el otro, bueno, hasta ahí ya. Pero si cruzo una oficina y lo uso, no, porque eso, y dentro de un pleno municipal, como concejal, claro, eso no puede ser, porque rompe una cierta concepción de las cosas que yo no comparto. Esa es la diferencia. Y efectivamente llegamos al libro, y a lo largo de esos viajes que yo hice, también hice alguno a Bretaña, y aprendí que había maneras distintas. Bretaña es un país muy guapo, entre otras cosas porque en el festival intercéltico de Loyán, que tenemos dio unas cuantas veces, las primeras yo de muy neno, conócennos como asturianos, y hay una experiencia interesante. En un país extranjero y apartado y tal, te conocen por asturiano, no por otra cosa. Y eso... Pero también con pocos años, en esos momentos de formación, descubrí que se podía tocar la gaita en la calle corrida de Bretaña. O sea, que estábamos en un café o una terraza muy elegante de Bretaña, tocando la gaita o el pandeiro, no sé qué, y no había nada malo en ello. Cosa que de aquella, sí, cuando yo me crié, tampoco soy tan mayor, tengo 52. La gaita que era un instrumento de viejos, y si tú decías que iba a haber una gaita en una orquesta sinfónica, pues estabas tocho, porque cada cosa en su sitio. El asturiano en casa, la gaita en la romería, y después el violín o la orquesta en el filarmónica, ¿verdad? Y el castellano en los sitios serios. Y no tiene por qué ser así. Miráis cómo cambió el cuento. ¿Cuántos chavales ahora y cuántas bandas de gaites y cuántos tal? Y hay música sinfónica con gaita, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el país está por descubrir cada día y podemos hacerlo o no. Y como muy bien dice el libro y demás, si perdemos la conciencia, desaparece, porque eterno no hay nada. Y si no llega a ser, pero seguramente con los dedos de una mano, por media docena de personas que cantuvieron la gaita, pues ahora directamente no habría. Una gaita, qué sé yo, cántabra o la leonesa, no sé qué, y 4 y tal, bueno, ahora ya tiren del carro, pero aquí hay miles de gaiteros. Y eso hay una complicidad total de toda la sociedad, porque hacen falta chavales, hacen falta padres que vayan a tal, hacen falta profesores, fabricantes o luthiers de instrumentos, ayuntamientos que contraten, gente que va, o sea, hay toda una complicidad social que lleva a una cosa que podía no existir. No pasa nada, y no sé si es bueno o malo. Sería un país distinto. Y lo que se hizo con la gaita, ¿por qué no se fue con la tonada? Porque la tonada sigue siendo una cosa de viejos y de... A mí me gusta, mucho. Pero la Edad Media es de 50 para arriba, de la siente. Y si eso lo vemos con los años, pues la decisión es nuestra. Y lo que se hizo con la gaita y la tonada, ¿por qué no se fue con los trajes? Porque en Escocia lleven, tú además es de la asociación, ¿la conoces ahí? Que está haciendo un trabajo muy interesante de recuperación de los... Y ahora ya se empiezan a ver cosas, y el día del traje y el país en un grado y tal. Hay cosas mucho más interesantes que hay 10 años y eran impensables. Entonces, ese proceso tenemos nosotros mucho que decir. Al final, y eso, ¿cómo podemos ser asturianos? Comiendo. Siéndolo. Menos historia y más trabajo. El movimiento enséñase andando toda la vida. Y al final llega lo de siempre, querer, saber y poder. En el otro sentido también, porque hay una cuestión de querer, hay una cuestión de amor, hay una cuestión de aprecio. Entonces no puede haber un patriotismo basado en el odio, y menos en el odio al otro, y en el refugio, y en la, ¿cómo se llama?, en la exclusión. La palabra nacionalismo excluyente para mí es contradictoria entre sí, porque no, hay que saber y hay que estudiar. Y si yo con 14 años llego a
bellugarme en decir, bueno, yo sé mi asturiano, yo ya me arreglo, y yo por qué tengo que andar aquí aprendiendo ortografía y gramática y estas cosas, y ahora no sabría escribir. Y cuando me lo pregunten ahora, dice, coño, tú escribes en español, escribes en asturiano, ¿y cómo lo aprendiste? Yo a clase no fui nunca, aprendílo yo. O sea, esto también lleva esfuerzo, ¿eh? No llena más que te llamen paleto al darme más. Hay que pelear, hay que aprender, hay que estudiar, hay que poner codos. No hay otro. Y si lo que queremos es conocer nuestra cultura, pues hay que conocerla. Ya que no sabemos nada, ya que nadie nos aprendió quién fue Alfonso II el Casto, más allá de un instituto de Novieu, o tal. ¿Y qué sabemos de Fermín Canella o Cabeda y Nava? Ya, es verdad, esto está muy mal. Pero bueno, Wikipedia, ¿eh? Si no, ya es tan complicado. ¿Acordáis cuando decíamos que la gente no tenía una opinión porque lo que faltaba ya era el acceso a la información y tal? Eso ya era antes de internet. Oye, que no era eso, ¿eh? Porque la gente hoy tiene acceso a toda la información del mundo y sigue habiendo la misma cantidad de necios que primero. Con lo cual también hay que hacer un esfuerzo y también hay que poder. Y ahí topamos con la palabra mágica, que es la política. Claro, hay que comprometerse públicamente, hay que tal, y es complicado, claro. Ahora, eso sí, el que nada más entiende Asturias para la romería, para lo guapo, la sidra, la gaita y tal, estas cosas no funcionan, pero así no vamos a ninguna parte. Se puede ser asturiano de muchas maneras, muy distintas, porque Asturias de muchas cosas, de un país, de un pueblo, de una provincia, de una región, de una nacionalidad, de una nación, de un distrito postal, de un código telefónico, de una circunscripción electoral, de muchas cosas. Y entonces, dependiendo cómo lo veas, de un territorio, de un cachu, de una parte, una provincia. Yo lo que no quiero es ser provinciano, porque, bueno, podemos discutir que lleve una cosa, que lleve la otra, pero efectivamente, uno, lo de ser parte de, en el sentido de, no lle querer separarnos de los demás, que ya lo digo de mano y con toda la humildad del mundo. Yo no soy separatista ni lo voy a ser nunca, porque no me quiero separar de nadie. No lle eso. Pero lo que no quiero es ser una carga para nadie. Y volvemos a la pregunta de primero. Si les nuestras empresas pierden perres, no quiero que arrecostire con ello nadie. Porque eso lle tener cara dura. Y cuando a un responsable público le preguntes ¿cuándo saldrá Asturias de la crisis? Y te dice cuando salga España, no lle una visión global, porque claro, ¿cómo vivimos en un mundo muy interconexionado donde, pero no lle eso, lle cuando nos saque España. Nosotros vamos a quedar de brazos cruzados, ay madre, qué tal, qué mal está todo, ay que no nos fai ni caso. ¿Cómo lle el discurso ese de la marginación asturiana? Los derechos no se mendiguen, se arranquen. Y si nosotros queremos la autopista del mar, o el corredor del Cantábrico, del Atlántico, o yo que sé qué, o cualquier cosa, bueno, habrá que pelearlo, porque este discurso de que, claro, no nos falla en ningún caso. Ese provincianismo y el que no quiero yo para este país. Entre otras cosas por una cuestión práctica, porque, os lo pregunto, ¿qué tal nos fue con eso? La apuesta general de estos últimos años, 30 años de autonomía y de democracia y demás, en el caso asturiano, ya que teníamos que olvidar el pasado para mirar para el futuro. No quedarnos en la identidad pequeña y abrirnos al mundo. Tenemos problemas muy importantes. Hay paro, hay esto, hay lo otro, y no podemos perder el tiempo ni los recursos en mirar para cosas como el bable o yo qué sé. Sigue siendo el mismo discurso ahora. Yo no veo la incompatibilidad, porque no veo que nadie diga el problema del empleo hay que solucionarlo y el de la vivienda que ideen, o viceversa. El problema real y el de las mujeres y el llegar a los puestos de responsabilidad y el de el empleo que ideen. El único, más o menos, pero que concita esa necesidad de distinguir entre uno y el otro, y la cuestión identitaria. ¿No os fijáis? Y es lo único que está fuera del consenso. O sea, hay que decidir entre asturiano o inglés. ¿Y por qué no entre filosofía o inglés? Matemáticas o inglés.
lengua española o inglés, educación física o inglés. No, la única que, si quiero meter el inglés en el sistema educativo, que lleva metido 30 años, resulta que lo único que contradice con eso, y el asturiano, ¿entendéis lo que quiero decir? Y una pregunta trampa. Lo que tenemos que ser, ¿cómo podemos ser asturianos? ¿Qué significa eso? Tenemos que estar abiertos, por supuesto que sí, abiertos al exterior. La única manera de que una ensalada sepa rico, ya que el tomate, la lechuga y la cebolla sepan a tomate, lechuga y cebolla. Yo no sé en la ensalada mundial si nosotros somos el tomate, la lechuga o la cebolla, pero si los ingredientes que usamos saben todos a lo mismo, aquello no sabe a nada. Y si la mejor manera que nosotros podemos aportar a España y a Europa es ser asturianos, y es la nuestra manera de ser españoles. Si lo que tenemos es que desear de ser asturianos y perder la nuestra identidad para entrar a formar parte de una ensalada común, al final esa ensalada no va a saber a nada. No sé si me seguís. Entonces, no somos mediterráneos de segunda, seremos atlánticos de primera. No podemos ser lo que no somos, y si queremos aportar y abrirnos al exterior tenemos que hacerlo con lo que somos, y esa es la nuestra aportación. Y si vamos por el mundo pensando que aquí vamos a vender sol, playa, flamenco y toros, vamos a estar siempre detrás. Pero si lo que somos y vendemos y es lo nuestro, en eso sí que somos buenos. Por eso hay que abrirse al exterior y hay que abrirse al interior, porque la única manera, y digo así radicalmente, la única manera que tenemos de verdad de ser asturianos, y entendiendo que asturianos somos todos los que viven y trabajan en este país son tan asturianos como nosotros, y cada uno tiene su manera de entenderlo, y o cabemos todos o nunca vemos ninguno, por supuesto de derechas o de izquierdes, asturianistas, perdóname porque no me refiero a los de fuera que estudian y tal, pero vamos, con una mayor o no de ese partido que usted me dice o del otro. El sentirse asturiano significa que nada asturiano me resulta ajeno, y que lo entiendo, y que me gusta, y que no necesariamente lo tengo que compartir, pero ese es el verdadero patriotismo. Y que por supuesto no tienes que falar asturiano para ser asturiano. Ya, entiendo que no es eso, pero tampoco veo el sentimiento contrario. No entiendo por qué los que se manden de este idioma tan guapo y tan nuestro tengamos que tener problema o ser asturianos de segunda. Esa sí que es la contradicción. Extranjeros en el nuestro propio país. Eso es lo que decía Xovellanos. Cita de Xovellanos. No podemos seguir siendo extranjeros en nuestro propio país. Entre otras cosas porque lo desconocemos y porque renunciamos a él o refugamos de él. Esa es la nuestra responsabilidad, conocer y hacer. Y en estos años de atrás, experimentamos esa cuestión. Que cuando apostamos por lo nuestro, apostamos de mentira. Y voy acabando ya, faltame esta idea y después la última que redondeo. Y después, si la gente quiere preguntar, etcétera, etcétera. Mirad, cuando la autonomía, cuando esto y tal, teníamos que discutir en general cómo se iban a cobrar los impuestos y quién nos iba a recaudar. Y hubo tres modelos, simplificando: el vasco, el catalán y el nuestro. El modelo vasco consistió en que, por una serie de circunstancias, ellos recaudaban los impuestos. Recaudar impuestos es siempre una cosa muy incómoda para una administración, y el mal, no es agradable. Gastarlos y es prestoso. Entonces los vascos dijeron: no, yo recaudo. ¿Y cuánto cuentes gastar en esa mesa de negociación? Vamos a simplificarles cosas para entendernos con Madrid, entendiendo que tampoco tienen culpa la Villa y Corte, pero bueno, entendéis, ¿no? ¿Cuánto cuentes sacar aquí de recaudación en el País Vasco? Redondeemos. Bueno, 8. 4 para ti, 4 para mí. Y los vascos dicen: como voy a recaudar yo, tú vas a llevar 4 no, vas a llevar 5. ¿Firmes? Dice: pues casi que sí, ¿no? Oye, mira qué interesante. ¿Qué pasó? Que no recaudaron 8. Recaudaron, simplificando la cuestión, 10. 5 para ti y 5 para mí.
volvieron a sentarse. ¿Cuánto, oye, este año no sé qué, bueno, ¿cuánto quieres llevar? No, 5, claro, porque oye, bueno, 5, no recaudaron 10, recaudaron 12. 5 para ti, 7 para mí. Y así en una progresión. Una injusticia, no, una apuesta. Porque al final lo que recaudaron, redondeando, son 12. Me falta mí. Mismo escenario, Cataluña. ¿Cuánto vamos a recaudar? 8. 4 para ti, 4 para mí. Los catalanes dicen, no, yo quiero 4, no, quiero 5. Oh, esto va a ser complicado, porque claro, ya no hay el 50%, ya hay el 60%, entonces no sé qué, pues esto, lo otro, pero bueno, vamos a aceptar. Como la cosa fue a mayores, pues vale, 5 para ti, como recaudamos pues 9, pues bueno, fue así, 5 para los catalanes, 4 para Madrid. Y al año y al final los catalanes consiguieron ir arrancando y arrancando, pero sin responsabilizarse. Tuvieron la oportunidad y no la quisieron. Ahora quieren dar, pero bueno, no voy a meterme en ese debate. En esa negociación, ¿cómo contáis que hicimos los asturianos? Pues claro, 1. No nos atrevimos a recaudar nosotros, pero si por no querer no queríamos ni siquiera gestionarles nuestras empresas o las empresas que estaban aquí. 2. Tampoco tiramos a más. La idea es que nos sentamos y dice, ¿cuánto vas a recaudar? 8. Pero 1 o 2 ya van para esas pérdidas de esas empresas, con lo cual a ti van a tocarte 2. Eso sí, libres de carga. 2 para gastar, porque claro, ¿valte? Bueno, yo con 2 para gastar ya tengo bastante. La cosa fue que las pérdidas de Eurosa, Ensidesa y demás no fueron a menos, fueron a más. La recaudación tampoco fue en la misma proporción que fue, por decir, a 300 kilómetros de aquí en el País Vasco, fue a menos. Y con los años nosotros fuimos sacando menos y menos. Culpa de nuestra. Una, nuestra recaudación. Una, nuestra población activa. Cada vez trabaja menos gente, cada vez producimos menos. ¿De quién llega la culpa? Nuestra. Cuando tuvimos la oportunidad, y esa oportunidad tiene siempre, todos los días, no llega de aquella y ahora ya no, seguimos igual. ¿Vamos a tirar para adelante? ¿Vamos a hacer cosas? ¿O vamos a seguir esperando que venga no sé quién a sacarnos las castañas del fuego? Esa es la nuestra manera de negociar. ¿Cuál es la manera de los catalanes? Simplificando, levantando la bandera y diciendo somos muy importantes, somos una nación, no sé qué, y entonces quiero más, y después robando, con todo el respeto, la familia Puyol, que ya lo que se dedicó. Y la nuestra, a menos. Eso, o lo cambiamos, o este país va a acabar como la Bretaña, que no quería amenorgando y desapareciendo. En estos últimos 30 años despreciamos a nuestra identidad, despreciamos en nuestro pasado para mirar por el futuro. Y yo creo que ese apueste fue mal. Y tenemos que cambiar la manera de entender esto. Y no ver una contradicción, sino todo lo contrario. ¿Y qué podemos hacer? Claro, decís, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Podemos hacer muchas cosas, porque a lo último ya era eso, ¿no? Asumir nuestra responsabilidad. Y nosotros, cada uno de vosotros, lle un montón de cosas. Por lo menos 7. Y con esto voy acabando. Somos, de mano, 7 que no tienen orden de importancia, no lle ni de menos a más ni de más a menos. Somos consumidores. Asumámoslo. Sociedad de consumo. Compramos cosas. Ahí tenemos mucho que hacer, ¿eh? Tenemos mucho que decir. Podemos comprar, y voy con el ejemplo más facilón, podemos comprar sidra con denominación de origen que cuesta, no sé cuánto cuesta más, porque a partir del segundo culete ya no fue con mis cuentes. ¿Cuánto cuesta más la sidra? O podemos comprarlo, la que vende manzana, no sé dónde, y protestar y tal. No lle por perres, lle por repugnantes. La capacidad que tienen los consumidores de comprar y esa. Y estamos fartos de ver cómo protestamos porque el pequeño comercio muere, pero pedimos los libros por Amazon. Entonces, como consumidores tenemos mucho que hacer. Y si realmente queremos apoyar lo nuestro y demás, bueno, pues ahí podemos hacer algo. Yo no soy partidario, todo lo contrario, de aranceles ni de imposiciones. Eso no funciona, porque ya al revés. Les barreres que se faen para que no entre nada, en realidad lo que impiden es que tú salgas. Entonces yo soy muy partidario del libre comercio, pero precisamente porque somos responsables y porque queremos consumir productos asturianos si queremos. Y si no queremos, no pasa nada.
pero después no protestes. Porque hay gente que además son de ellos. Quiero decir, traballa en una librería y compra los libros por Amazon, por poner un ejemplo un poco más tal. Entonces, ¿qué me estás contando? El problema es tuyo. Bueno, hombre, no lleva tanto. Sí lleva tanto. Cuando cerró La Voz de Asturias, el periódico, no hay tanto. Hubo un manifiesto firmado por 14.000 personas pidiendo que no cerrara ese periódico, que ya era una pena, porque de las 3 cabeceras históricas de Asturias, pues se perdía una y no sé qué y no sé cuánto. 14.000 firmantes. ¿Sabéis cuántos periódicos vendía de aquella La Voz? 4.000. Lo que quiere decir que como mínimo había 10.000 personas que firmaron un manifiesto para que no cerrara un periódico que no compraban nunca €1 al día, y si no compraron los domingos, y si no falla algo. Entonces, no protestes y falla. No te preocupes tanto y ocúpate. Como consumidores tenemos mucho que hacer en esto. También somos cotizantes. Y me viene muy bien el ejemplo que ponía de la familia Puyol. ¿Puede ser patriota un defraudador? Hombre, como poder sí, pero yo un mal patriota. El que antepón, como esa frase quedó bien, el patrimonio por encima de la patria, no sé qué. Claro, somos cotizantes. Entonces, no me vengas con historias, no compres en negro, ni tengas trabajadores a tu cargo sin pagarlos a tal, o incluso empleados del hogar, sin pagar por ellos y sin asegurar, y después vayas con una solidaridad de clase, de no sé qué. Seamos coherentes. Y en este caso también formemos una sociedad coherente. Y si nos dedicamos a defraudar, mal país vamos a construir. Somos trabajadores, y en el trabajo lo mismo. Y una parte importante de nuestra vida, y es lo que nos define. Cuando tú preguntas a alguien quién es, esa pregunta tiene 2 posibles respuestas. Soy electricista, o soy gallego, o soy asturiano. O sea, tiene mucho que ver la identidad, pero también la propia identidad personal está muy marcada por la profesión. Bueno, pues en la nuestra profesión tenemos que hacerles cosas bien. Lo que yo falaba lo primero de los exámenes y estudiar, de que yo por la patria suspendía los exámenes, no me vale. ¿Entendéis? No me vale. Hay que hacer bien las cosas y trabajar y no hacer nada ilegal, inmoral o ilícito. Claro que sí. Y nadie te va a obligar a eso. Pero yo veo que muchas veces el compromiso se nos va por ahí. Y cuando dicen, yo entiendo lo que dices, tienes razón, pero yo que yo trabajo aquí. Pues precisamente por eso. ¿Cómo puede ser que en este país nuestro hubo tantos casos de corrupción y la trama de Unosa y el carbón y tantas perres se malafundiaron y tanta gente conociéndolo profesionalmente, unos funcionarios que estaban ahí? ¿Qué pasó? Ahora cuando Villa lo lleven a la cárcel, todo el mundo lo sabía, o claro. Miles de personas fueron cómplices profesionales de ello, en su trabajo. Con lo cual, si hacemos eso, si tú tienes un jefe que te dice, oye, este pedido que recibimos en realidad no tiene nada malo, pero tú escóndelo porque tenía la caja un furacu, les pieces, guárdales y reclama, y di que nos devuelvan otra vez el contenido porque se perdió por el camino y así ya. Esto es una anécdota real, tal cual. Y tú dices, no. Porque estoy cansado, o cansada en este caso, y era una mujer la que me lo contó, de que estemos todo el día hablando de que este país todo el mundo roba, todo el mundo tal, y luego mira lo que estamos haciendo nosotros, por 23 euros de no sé qué. Entonces, esos pequeños compromisos son muy importantes. ¿Qué país queremos? ¿Cómo estamos construyendo algo basado en el...? No, pues... Y si somos trabajadores, eso llévanos a la siguiente conclusión. Podemos ser emprendedores, podemos hacer cosas, podemos montar empresas, y eso es uno de los problemas de aquí. Falta ese aplauso, esa vocación emprendedora en los chavales. Entonces formamos unos ingenieros estupendos, pero después empresarios que son los que van a dar trabajo a esa gente, no acaba de funcionar porque no reciben, yo creo, el apoyo y el aplauso. Y tienen derecho a equivocarse y a hacerlo mal, pero tenemos que cambiar eso, innovar, hacer, etcétera, etcétera. Somos ciudadanos y tenemos que nos asociar, y por eso el trabajo que estáis haciendo aquí, aparte de tener la cosa de venir a escuchar esta conferencia, que seguramente tenéis mencionado en otro sitio, cosa que se agradece, el mérito que tienen gente como Amadeu, o como que organicen todos los meses esto, etcétera, etcétera, bueno, eso hay que aplaudirlo, da igual, y bueno, todo este hotel de asociación, o sea,
Eso ya es lo que forma una sociedad real. Es el tejido asociativo y ahí hay que contribuir. Y entonces tú puedes estar muy por el pueblo, pero después en las fiestas de no sé qué no trabajes y no los recibos de la sociedad de festejos y tal que los cobre otro, que yo estoy ocupado. Bueno, esa conciencia cívica, todo eso fa el país. Y en definitiva somos políticos, ciudadanos de la polis, que dirían los griegos. Tenemos la obligación de estar informados y saber lo que hay. Y no la antítesis de ciudadanos que si no me equivoco, imbéciles, pero no como insulto, sino en el griego clásico así se denominaban a los que se desentendían de los asuntos públicos. Y aquí, durante muchos años y muchas décadas, desentendímonos del futuro de Asturias porque entendimos que eso era una cuestión sentimental y para el fin de semana. Pero la cosa seria ya era otra. Y eso tenemos que lo cambiar, porque al final lo que somos es eso, paisanos. Y un paisano, una paisana, defínese por una palabra, la integridad. Ser paisano, que plantarse, y ser íntegro, o sea, total, no partiré ni a cachos. Y eso es lo que quería decir y lo que quería compartir con todos ustedes. Y nada más, muchas gracias y sométome a la vuestra intervención. Si queréis un cuartín de hora de coloquio, para todo lo que queráis preguntar. Bueno, lo primero que la elección me gustó un montón. Sí, pero pasa una cosa, claro, aquí esta tierra que yo la conocí también porque ya tengo canes, la conocí bien. Estuve 30 años fuera de aquí, pero bueno, con las circunstancias de aquel tiempo, ¿no? Que había que ganarse la vida y donde mejor la podías ganar. Yo vi muchas cosas que se hacen en Europa, en países que nos lleven 100 años, ya se pueden hacer una idea de qué estoy hablando. Hace 40 años, en una ciudad que se llama Dortmund, se habían cerrado ya como 18 pozos de carbón, o sea, minas, y siguieron cerrando. O sea, la cuenca del Ruhr, que sabe usted de sobra de que estoy hablando, prácticamente desapareció. Bueno, y en aquella fecha, aquí los mineros trabajaban como negros, sacaban carbón como negros también, ganaban perres como negros. Y yo me pregunto, coño, ¿por qué en la cuenca del Ruhr cierran las minas y en Asturias no? Debe de ser que las minas asturianas son de oro y aquí es de allí, de tierra. Bueno, ¿qué hacían después? Joder, cierran las minas y esta gente que... Jubílenlos con una jubilación de la madre que me parió, baja mayor que yo... Pues no, iban a una escuela y los formaban. Y eran torneros, electricistas, albañiles, y etcétera, y tal, ¿no? Y no sé, o sea, la cuestión caminaba. Aquí todo lo contrario. Yo no estoy muy bien informado, pero siempre oí decir que las minas eran un cáncer, que Unosa era un cáncer para Asturias. Alguien me lo tiene que aclarar. Porque claro, a la hora de Polonia, regala prácticamente el carbón. Y Asturias, la tonelada vale 1 millón de veces más que la de Polonia. Y esta serie de cosas, yo creo que esto empobrece a Asturias, la empobrece. Y pasa otra cosa. Sí, por supuesto. En la cuestión del acero, pero estamos igual. Es que usted vaya a la cuenca del Ruhr otra vez. La producción de acero, pero es que nos lleven ventaja y ventaja y ventaja. Y la última y la siguiente. Los jóvenes, prepárense aquí y marchen de aquí. ¿Cuántos ciudadanos, cuántos asturianos somos? Me parece que no llegamos al 1 millón. Bueno, ahí andamos, sí. Por ahí andamos. Bueno, pues cuando yo salí de aquí era 1.200.000 por ahí lo que había. Y ahora queda 1 millón, y de ese millón, seguimos haciendo memoria de ese millón. El 65% tienen canes como yo. Y luego hay unos cuantos que son pequeñinos, o tal igual, que sé yo, y el resto son 4. Es que yo me acuerdo que iba a pasar por aquella corrida, que allí aquella corrida estaba llena de juventud, de gente joven a montones, y hoy no ves jóvenes, ves 4. 270.000 que tiene Gijón, de habitantes, hombre, no podíamos ver miles y miles y miles de jóvenes, pues no los vemos. Y, en fin, hasta hay una reflexión, de algo que lo llevo dentro y me duele. Agradezco. Yo creo que hay una reflexión que compartimos mucha gente que no sé si estamos equivocados o no, bueno, ya dije la edad que tenía, tampoco soy tan mayor, pero la idea que teníamos es que, eso, en los años de atrás,
vivíamos mellor e, polo menos comparativamente, estamos en posiciones de cabeza, o sea, eso é real e positivo. Y yo la sensación que tengo, no tengo la solución, no es tan fácil, y además el que fale a un problema complicado con respuestas sencillas, esto y así. Es que yo creo que tengo la solución. Bueno. Y vamos a meternos en política. Y antes oía decir Vox, y luego oía decir otra cosa y otra cosa. Bueno, los asturianos no sabemos a quién votamos. Los gijoneses no sabemos a quién votamos. Yo estoy hasta aquí de 4 letras. Esta sigla, ¿no? Estoy cansado. Porque precisamente los ladrones, tengo entendido, no lo digo yo más que porque lo leo y lo entiendo por ahí, pues todo el mundo sabe quién es y de qué partido son. Así que también tiene algo que decir eso. A lo mejor estoy metiendo la pata aquí. No, perdón. Yo creo que hay muchas cosas, o sea, y yo, a mí me gusta falar en plural y asumirle responsabilidades colectivas. O sea, yo creo que Asturias tomó una serie de decisiones en estos últimos 30 años o 40, y a mí me gusta tomamos. Yo no, personalmente, ni usted, ni el otro. Bueno, tomámosles. Porque si no fuimos nosotros los que votamos a esos señores, pues también consentimos que tampoco hicimos nada. Bueno, en general, tomámosles. Y en esas cuestiones, efectivamente, había 3 reconversiones: la del carbón, la del acero y la de la leche. La blanca, la gris y la negra. La reconversión blanca, la gris y la negra. Y la idea que nos vendieron, y ahí quiero verlo con vamos, por el furaco, digamos, de esa responsabilidad y esa coherencia, de que no había nada que hacer. O sea, que la leche, una vez que entráramos en Europa, pues que claro, o nos poníamos los piles o si no nos iban a inundar con leche de Holanda, Suiza o lo que sea, en fin, y que esto era un desastre y que no había manera. La leche era un negocio ruinoso y las explotaciones asturianas, ganaderas, claro, con el minifundismo, con no sé qué, nada, no teníamos nada que hacer si competimos. Bueno, damos un salto en el tiempo y resulta que tenemos una empresa y unas empresas que a trompicones, porque no es fácil, pero bueno, en el caso de, bueno, son de las marcas más prestigiosas de España, facemos leche, conócennos por eso, funciona, da trabajo, etcétera, etcétera, y podía ser mayor, por supuesto, pero tampoco veo yo que tengamos nosotros un problema por ser asturianos para hacer mala leche. Todo lo contrario, o sea que, bueno, de una cosa que ya era un problemón, resulta que tal. En otros estalles del campus sí que la cosa va muy mal, pero podía ser de otra manera. O sea, no creo que haya nada, no, hombre, no, que las montañas son tan pindias que nunca se van a dar aquí los... que no. Ahora, si no mires para ello, no atiendes para ello, y efectivamente acabes por desear les freses de Candamo, o plantando fresón de Huelva en Candamo, cosa que pasó, pues acabes desdeseando lo tuyo, pues con el carbón y el acero pasaron, son 3 ejemplos. Porque el acero, la idea era que eso, la siderurgia nunca podía ser rentable tampoco, y era imposible, no podía ser. Igual que el sector naval, construir barcos nunca va a ser un negocio. Coño, ahora la mayoría de los barcos, pocos, ya lo sé, pero los que se faen en España, se faen aquí. Y Gondán, no me quiero equivocar con los nombres, el de Castropol, unos barcos no para cualquier, para Noruega. Y barcos curiosos, y factura, y funciona. Hombre, claro, tenía que haber 7 Gondanes. Pero que se puede hacer, esa es un poco la idea. Y lo que no se hizo con el sector naval, público, no es porque sea público o privado, es porque unos lo hicieron mejor y otros peor. Entonces asumamos esa responsabilidad, se tomaron malas decisiones, y aquellos que les tomaron mejor, pues funcionaron. Y en el caso del carbón, lo mismo. Yo no digo que, porque no es fácil, que el carbón tenga que seguir existiendo, o no, o sí, o tal, o que podía ser o no. Lo que estoy convencido y que en el proceso de descarbonización, que hay una palabra que aprendimos estos últimos meses, expreso no, llevamos 30 o 40 años, y se hicieron las cosas muy mal, pudiendo hacerse mucho mejor, entre otras cosas, porque no hay una cuestión de matiz, y que robaron. Como muy bien decía usted, en la Camocha, en Sisión, aquí, robaron. Entonces es muy difícil que las cosas salgan bien cuando los que tienen que mirar por lo tuyo roben. Y 2, aparte de robar, que también, los que tenían que decidir en qué se gastaban los fondos mineros, porque el pacto ya era ese, la mina muere, vamos a agarrar unos perres